Luis Miguel Llanos. Luis Miguel Llanos es uno de nuestros invitados esta noche, está sentado aquí a mi costado. Luis Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar contigo en unos instantes. También nos acompaña el abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, gracias por acompañarnos. Y dos alcaldes con perspectivas también interesantes y distintas. Por un lado, el alcalde de San Juan del Lurigancho, el señor Jesús Maldonado. Alcalde, bienvenido. Y también Francis Allison, alcalde de Magdalena. Hola, gracias, Francis, por acompañarnos. Luis Miguel, yo quería empezar contigo para preguntarte por la necesidad de una normativa en este sentido, porque en tu caso hubo prácticamente que atravesar un vía crucis. Al final se hizo justicia, pero fue un camino difícil. Bueno, lamentablemente es una ley incompleta, porque yo apruebo y felicito a la ley. Esta ley venía hace mucho tiempo que se estaba tratando de empujar, pero lo que quiero dejar bien en claro es que las letras son una cosa y lo que pasa en la calle es otra cosa. Recuérdale al público, por favor, y permíteme esta interrupción, la circunstancia en la que tú te viste obligado. Creo que estabas acompañado de sí, bueno, tu novia. en ese tiempo estaba con... Bueno, mi novia estaba en el carro, claro, y lo estaban apuntando, lo estaban robando. Entonces, cuando yo entré, hubo un intercambio de balas. Abatí a dos, había otro que seguía disparando. Eso fue en Miraflores. En Miraflores, sí. Y esto fue en el 2011. Habían huellas porque en la cartera, en su cartera, porque ella, tú sabes, una mujer lo primero que chapa es su cartera y le cayó una bala en la cartera, otra en el taco. Y la fiscal prácticamente era nuestra enemiga, ¿no? Decía, oye, no ha habido intercambio de balas, tú le has disparado solamente a alevosía, encubrimiento real, a ella también. Hay que acusarla por omisión de socorro, etcétera, etcétera. En ese momento, en ese momento nos querían agarrar y meternos presos hasta que se esclarezca el tema, ¿no? Cosa que me parecía, no, recontra Pero estúpido. eso es precisamente lo que cambia la norma, doctor Carrión. Perdón, termina la idea. No, bueno, lo que pasa está en que la legítima defensa es un derecho constitucional y después está el Ministerio Público. Lo que yo senté después de ese acontecimiento, se ejerció el derecho constitucional, no la ley, porque el Ministerio Público hacía lo que le daba la gana con esas personas. Te levantaban en peso y eras dinero para ellos y te cobraban en esto, te cobraban esto, y no nos hagamos los locos. Y sigue pasando y seguirá pasando con esta ley. A ver, vamos a preguntarle al doctor Carrión, que es el experto legal, para que nos oriente. ¿Qué cambios hace? Y si usted considera que esos cambios son beneficiosos para gente que puede atravesar una situación como la que vivió Luis Miguel Llanos. Bueno, nos encontramos frente ya a una norma, Mávila, que ha incorporado algunas modificaciones, no solamente al artículo 20, que es precisamente el que regula la legítima defensa, sino también a un elemento procesal penal que tiene que ver con la prisión preventiva en relación a la legítima defensa. Luis Miguel hablaba de que ya lo iban a meter preso. Pues bueno, en esta ley se incorpora precisamente una variable en la que señala de manera expresa: no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa. Ahora, ¿pero qué significa? Hay una palabra clave ahí, que es la inminencia. ¿En qué situación es inminente la legítima defensa y puede garantizar precisamente que no vaya presa una persona? En lo perfecto o lo imperfecto. A ver, doctor Carrión, bueno, por favor. Para explicar un poco en términos más coloquiales y nos Sí. entiendan, pues la inminencia implica la peligrosidad real, actual de la agresión, y que esa agresión implique que la persona, la víctima, pueda reaccionar precisamente para repeler ese ataque. Aquí nos encontramos, sin embargo, Mávila, ante un término de inminencia que va a tener que ser interpretado primero por el fiscal, de acuerdo a las circunstancias concretas del hecho, y posteriormente por el juez, si es que avala o no la concurrencia de una legítima defensa. Por más perfecta que esté la norma, Mávila, y eso hay que decirlo, estamos supeditados a lo que las autoridades interpretan en un caso como otro. Por ejemplo, el caso de Luis Miguel Llanos, sin esta reforma normativa, también hubiera sido perfectamente posible solucionarlo recurriendo a la legítima defensa, con lo cual la razonabilidad de las autoridades, creo yo, está por encima incluso de una norma, pero veamos cómo esta en adelante también. Sí, yo ahora me gustaría proponerles algunas circunstancias frecuentes, digamos, cosas que ocurren: arranchan el celular, te rompen la luna del carro, o de pronto alguien ingresa a tu casa armado, si en esos casos puede o no aplicarse. Pero ¿cuál es el punto de vista de los alcaldes que tienen a su cargo además el servicio de serenazgo y se ha propuesto en algún momento o se ha discutido en torno a si el sereno puede o no portar armamento letal? Alcalde Maldonado, ¿Cómo estás? ¿Cómo está?
Bueno, en principio déjame referirme Por brevemente favor. a la ley, que es importante que exista, porque primero no es que garantiza, digamos, la libertad inmediata de las personas que hacen uso de su legítima defensa, sino que abre la posibilidad de que fiscales y malos jueces tengan en vilo a miles de familias que tienen que poner sus vidas, sus ahorros y un tiempo largo sin tener ningún resultado. La verdad que lo que hace más esto es defendernos de los fiscales y defenderse de los malos jueces. Nosotros tenemos un servicio de serenazgo que en principio hay que entender qué significa un sereno. Un sereno en nuestra actividad municipal es un elemento disuasivo, es un elemento que disuade la peligrosidad. Darles armas el día de hoy, como está compuesto el serenazgo, yo creo que todavía es muy, pero muy inmaduro. Segundo, si en el caso que podamos hacer que contratemos, por ejemplo, a policías que han entrado en retiro y que certifiquen que pueden usar arma y que certifiquen años de experiencia, porque necesitan una prueba técnica, necesitan una prueba psicológica, necesitan un entrenamiento, horas de tiro para poder usar las armas. No, nadie pretende saltarse esos requisitos y me parece que el señor Allison tiene un punto de vista distinto, pero me gustaría, antes de escuchar a su contraparte, el alcalde de Magdalena, que recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió también ya con un sereno, ¿no? Lo que ocurrió con el maldito Cris. Me parece que, si no me equivoco, la fecha fue el 14 de abril del 2023. Era un integrante del serenazgo de Surco que terminó siendo abatido por este delincuente. Vamos con esa nota y regresamos con la opinión del alcalde de Magdalena. Lo mató al chavo. Hacia camino del Inca, lo ha matado al chavo, lo ha matado al chavo. Estos son los terribles momentos de desesperación de los serenos de Surco al tratar de atrapar a quien minuto antes había atacado a uno de los suyos. El sereno Luis Manrique Pizarro, que yacía gravemente herido luego de recibir un disparo en el cuello, gatillado por el maldito Cris. ¡La ambulancia! ¡Cierra Tinoco, cierra Tinoco! ¡Ya todo de negro, está con fierro! ¡Lo han matado al chavo, lo han matado al chavo! 2 horas antes del ataque, vemos al delincuente llanero llegar a la cuadra 9 de la avenida Vallehermoso para sorprender a un joven y robarle el celular. Una vez logrado su cometido, emprende la huida y es así que Serenazgo, alertado de su peligrosa presencia, comienza con su búsqueda. Manrique, el sujeto de su moto del sector 7 se encuentra en Oxford de Bíblico Monte de los Olivos. Reténlo, ahí vamos, reténlo. Este fue el último llamado de emergencia para el sereno Luis Manrique Pizarro, a quien cariñosamente conocían como el Chavo. Fue así que este héroe uniformado se dirigía a su trágico destino. Aquí vemos cómo valerosamente se lanza sobre el maldito Cris hasta que recibe ese trágico disparo que acabó con su vida. Es entonces que en medio de la tragedia y la impotencia, sus compañeros comienzan la cacería de aquel que quería irse impune de tan espantoso crimen. ¡Carajo, Puapé! ¡Hacia la Panamericana, hacia la Panamericana! Estas cámaras captan la huida de Christopher Joseph Fuentes González, de 24 años, por la Panamericana Sur, rumbo a San Juan de Miraflores. Usó varias vías. Los ojos de la ciudad trataron de no perderle el rastro. Mientras tanto, los serenos pedían atención urgente para su querido compañero caído. ¡Pase, que le acerque el rescate, que le acerque a Oxo! ¡Que lo revisa el chavo, por favor! ¡Que lo revisa! Dicho sea de paso, hace poco conversábamos con el alcalde de Surco y él ha logrado identificar que es esta salida a la Panamericana una vía de escape, no solamente para este, sino en otros casos también. Y es por eso que ha diseñado una suerte de plan para cerrar y cortarles la huida. Pero había quedado pendiente la opinión del señor Francis Allison sobre esta norma. Sí, buenas noches. En primer lugar, quiero saludar la designación de Juan José Santibáñez como ministro del Interior, un hombre que tiene conocimiento, las ganas y que estoy seguro que va a hacer una buena labor si lo dejan trabajar. Hoy, a las 48 horas de haber juramentado, ha hecho su primer medio operativo en Magdalena del Mar a las 5 de la tarde. Hoy comenzamos. Y contar que mañana, no puedo decir la hora, tenemos el siguiente medio operativo, o sea, en menos de 2 días estamos ya con medio operativos con él.
Siguiente tema, yo sí saludo al Parlamento. Toda norma y todo acto humano puede ser perfeccionado, pero saludo al Parlamento por esa decisión valiente, porque en realidad sí hacía falta modificar la norma, ojo, justamente para proteger a los ciudadanos, como ha dicho mi colega Jesús, de los fiscales y jueces. Luis Miguel Llanos es la prueba viviente de ello. Si la prensa y la sociedad no le hubiera apoyado cuando fue la legítima defensa de la primera en Miraflores, él hubiera ido a la cárcel, porque la Fiscalía hizo todo lo necesario para apresar a Luis Miguel y, repito, a la prensa y la ciudadanía lo protegió. Si no, la historia hubiera sido otra. No puede ser posible que en un país se llegue a apresar al ciudadano que se defiende de los maleantes. Ahora, con los niveles de inseguridad que hay en este momento, con la cantidad de robos, yo mencionaba simplemente la cifra de los celulares que son arrebatados, 4.500. Sí, Luis Miguel, ¿qué se va a hacer? Sí, por supuesto. Para crear un hito, desde este programa va a crear un hito. Mira, los alcaldes tienen la mejor actitud para luchar contra la criminalidad. Pero hay que dejar algo bien claro, que ellos representan la seguridad ciudadana y lo que estamos luchando es con la seguridad pública. El policía es un funcionario público, el fiscal es un funcionario público, el juez es un funcionario público y el aparato de justicia son funcionarios públicos que no funcionan. Entonces, los alcaldes quieren hacer todo lo que quieran hacer, pero necesitan justamente los funcionarios públicos, pero esto es un negocio, porque mientras más muertos hay, más se roban la plata. Eso es lo que yo, al menos es lo que yo estoy viendo. Yo sí confío en este nuevo ministro, lo conozco personalmente, él sabe que yo sé, o sea que yo me presto a darle mis servicios, porque la legítima defensa ya existe y en terceros, en perfecta, un policía está acá y ve que lo están asaltando y con una pistola y tú lo puedes matar y está en la Constitución desde la vez que maté a los dos demonios esos. Estaba como pero nadie lo hace porque todos realmente se mueren de miedo y terminan presos. Sí, ahora, yo lo que decía es que con estos niveles de inseguridad que tenemos, cada día vemos más publicidad de alarmas, publicidad sobre seguros, la gente está gastando más, las empresas están gastando mucho más en seguridad. Y esto no podría llevarnos de pronto a que los ciudadanos se vuelquen a comprar armas, en el sentido que fuera una ley promotora. Les planteo la pregunta para sus comentarios, pero déjenme que antes presente una nota que ha preparado nuestro reportero Alcides Hoyos, que ha recogido también el debate en la calle. ¿Qué es lo que dice la gente? Escuchamos y regresamos con nuestros invitados. Tenemos varios tipos de armas, son armas macizas. El armamento tiene doble filo y el que no lo sabe utilizar se puede matar solo. Estas armas son homologadas por derechos humanos, son las únicas armas en el mundo homologadas por derechos humanos. Que las personas que tienen este tipo de armas son personas que están entrenadas. En cambio, nosotros que somos civiles no estamos entrenados. Lejos de dar tranquilidad, revuelo es lo que ha causado la ley que exime de responsabilidad penal a quien use fuerza letal en defensa propia. Eso yo estaría de acuerdo, que si hay una ley que los ampara, eso nos ampara, que nos van a proteger sobre eso, que usemos esas armas, está muy bien. A veces uno se puede equivocar también, ¿no? Y a veces podemos estar en situaciones en que nos sentimos amenazados sin que eso sea real. Que las personas que usan armas tienen que pasar por toda una serie de requisitos, sobre todo la parte mental, y el Perú no es considerado un país que esté bien de salud mental. No es que yo quiera matar a alguien porque soy psicópata o porque quiera hacerle daño, sino porque estoy defendiéndome. Es como una manera de defenderme a mí misma, pues. Matar a un criminal en defensa propia es una decisión que muchas personas tomarían, pero que a la vez piden no se vuelva un cheque en blanco. Yo opino que tiene que ser mejor reglamentado, porque ¿sabes qué pasa? Que la experiencia nos enseña que se pueden prefabricar situaciones y hacer abuso de una norma. A veces se te puede ir de la mano y puedes dañar a alguien más. Antes de que el Congreso aprobara la llamada ley de legítima defensa, las armas no letales ya eran de alta demanda entre el público.
Estas las recomendamos para los temas de seguridad, tanto municipal como cualquier otra empresa de seguridad. Tenemos las versiones cortas y hay una un poco más larga. Son hechas con acero de alta calidad y lanzan proyectiles esféricos. Estos fragmentables llevan gas pimienta micropulverizado. Para las pistolas de gas carbónico, las más propicias para uso civil, los precios oscilan entre los $690 y los $750. Dispara los mismos proyectiles. Obviamente en la caserina tiene menos tiros que la escopeta. Y en este tipo es un arma muy especial, la cual dispara el gas pimienta en gel a alta velocidad. El año pasado se aprobó una norma que permite a los serenos usar armas no letales, medida que a su vez también generó debate. Hay una cosa que es que se enfrentan a delincuentes que sí, como decir una guerra, dispara él, dispara, ahí sí, pues yo creo que sí. También podríamos de repente cometer el error de que a diestra y siniestra pueden utilizar ese tipo de armas los serenos. Lo que es unánime es el creciente miedo entre la ciudadanía ante los altos índices de criminalidad. Bastante penoso, la verdad, que hayamos llegado a este punto. O sea, nosotros aquí estamos prácticamente a la defensiva, no hay seguridad. Si yo veo a alguien que lo están asaltando y tengo la oportunidad de intervenir, intervengo, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de usar un arma de fuego para defenderte, ¿lo harías? Si es en caso de que me van a lastimar a mí, claro. Armas para cuidarnos o cuidado con las armas. Todo depende del objetivo al que apuntemos como sociedad. La pregunta es esa, ¿no? Y bueno, Luis Miguel me decía que él había utilizado alguna de las armas que se estaban presentando en la nota, pero quisiera conocer la opinión de los alcaldes. Lo veía el alcalde Maldonado muy concentrado, mirando y analizando también la explicación que se daba sobre las personas y el temor que tenían de que se usara a diestra y siniestra un arma si uno no estaba preparado. Mira, esto está abriendo un escenario en que es importante analizar lo siguiente. ¿Quién es la institución que realmente tiene que resguardar la seguridad de los peruanos? La Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Poco a poco se han ido desentendiendo de su trabajo, endosándole la plana ¿a quiénes? A las municipalidades. Nosotros, con nuestros serenos, hacemos cierta labor que ellos deberían hacer. Segundo, ahora que quieren endosarle a los ciudadanos, algo que ellos tendrían que hacer. Yo no conozco al ministro del Interior, pero el salir, yo no dudo del compromiso del alcalde Allison con su distrito, pero el salir en un operativo en donde lo que hoy necesitamos, y te lo digo como alcalde, lo que hoy necesitamos es la reforma de la Policía Nacional. Yo conozco policías que deben tener el más alto honor y mérito y reconocimiento, pero conozco policías que no deberían estar un día más en esa institución. Y ellos son los verdaderos enemigos y aliados de la inseguridad. Yo lo que recomiendo al ministro del Interior es retirar a todos estos policías y haga una exhaustiva revisión de quiénes son realmente esas personas, porque hay una alianza y lo que hemos visto hace poco, policías extorsionando, policías dando datos para el secuestro. ¿Por qué siguen en la institución? ¿Cuántos más hay y no se van fuera de la institución? Ese es el problema que enfrentamos todos los días nosotros los alcaldes. Porque, por ejemplo, yo ayer he recibido otro mensaje extorsionador. Usted ha sido amenazado, eso es lo que yo quería reiterar. Han puesto dos proyectiles en la casa donde yo vivo. ¿Y hay policía que apoya el trabajo de las municipalidades? ¿Es correcto? Sí, ¿Ambos coinciden en eso? Sí. Hay policías que yo me quito el sombrero, que los saludo muy bien. Pero usted acaba de decir también que hay policías que no. ¿Lo dice por experiencia propia? Lo digo por experiencia propia. ¿Qué responde el Congreso? Permítame, por favor, escuchar al alcalde Allison. Bueno, quiero aclarar un par de cosas. Lo primero, ojo, la legítima defensa está contemplada en la Constitución Política. O sea, con esta ley no se ha inventado nada nuevo. La Constitución Política del Perú contempla como un derecho ciudadano la legítima defensa. Claro, pero lo que dice el alcalde Maldonado, si me permite, es que la policía de alguna manera, al no poder hacerse cargo del combate contra la inseguridad, primero delega en las municipalidades y en segundo lugar emite, por ejemplo, o a través de estas normas, se le da facultades al ciudadano para que él vea cómo se defiende, porque la policía simplemente no puede. No, a ver, es cierto que la policía ha sido sobrepasada por la criminalidad, está claro. Y está claro que esa reforma va a tomar años. Pero también está claro que la Constitución nos permite defendernos. Está en la Constitución y en el Código Penal de 1991 expresamente se desarrolla la legítima defensa que, ojo,
puede ser propia o de un tercero. Es decir, yo que sí tengo licencia de arma y que entreno todas las semanas, si yo veo que alguien asalta a un vecino mío o que un hombre está persiguiendo a una mujer para matarla, yo sí puedo bajar con mi arma y abatir a ese feminicida y salvar a la mujer. También es legítima defensa. Repito, lo que ha hecho esta norma es aclarar algunas cosas, porque lamentablemente vemos que hay magistrados que quieren apresar a aquellos que han usado este derecho constitucional. Solamente eso, o sea, no ha cambiado realmente nada. Porque, repito, desde 1991 la legítima defensa está en la Constitución. Creo firmemente en el derecho que tenemos todos a defendernos. Y creo firmemente, por ejemplo, en lo que se usa en el derecho anglosajón, la doctrina de Castillo. Tú te metes en Inglaterra, en Estados Unidos, a cualquier casa y el dueño tiene derecho en ese mismo momento. Bueno, vamos a examinar los detalles, ¿no? los detalles de lo que dice la ley para que el doctor Carrero nos aclare algunos temas que han quedado un poco sueltos aquí para entender cuáles son las circunstancias que sí o que no. Pero tenemos otro caso también, porque, a ver, no es únicamente Luis Miguel Llanos, no es únicamente el dueño de este chifa, no. Se presenta esta situación con bastante frecuencia sorprendente por toda la problemática que estamos abordando. Un excombatiente también, ¿no? Al que le conocen como el justiciero, fue protagonista también de una situación similar. Recordemos ese caso. Este joven mototaxista acabó con la vida de dos sujetos armados que habían asaltado a una de sus pasajeras. Sí, hermano, sí, está bien, hermano, está bien, está bien. Pese a estar en inferioridad numérica, el conductor del vehículo motorizado decidió enfrentarse a los delincuentes. Y los agraviados, en este caso, según mi criterio, se han defendido. El finado es tombo, hermano, y choro, hermano. Pero haber sido un héroe para la víctima del robo y que todos en Ucayali lo conozcan ahora como el justiciero de Pucallpa no ha sido precisamente un premio para este ex licenciado de las Fuerzas Armadas. Desde la noche del sábado, cuando ocurrieron los hechos en el distrito de Yarinacocha, Elkin Ruiz siente miedo. Te das de cuenta como si hubiera estado en un conflicto armado, pues, ¿no? Hubo balacera, hubo atentado contra mi persona, pues. Elkin tiene 31 años y a los 20 se enroló en el ejército peruano. Combatió con valor en el Braem e incluso perdió la pierna derecha durante un operativo contra la cúpula narcoterrorista. El ataque propició su retiro, pero la vocación de servicio y protección lo acompañaron hasta Pucallpa, donde desde hace 7 años se gana la vida en su mototaxi. Si pudiese estar, seguiría estando ahí en actividad, ¿no? Porque me gustaba estar en las Fuerzas Armadas. Los asaltantes abatidos por Elkin fueron identificados como Charlie Reategui Revier y Ray Andrade Indigoya, este último un suboficial de la policía en actividad. Mi patrocinado es una persona que es portador legal de un arma de fuego y a la vez cuenta también con una tarjeta de propiedad que acredita la licitud del arma de fuego que porta, ¿no? La persona que portaba el arma estaba con un arma cargada, pues, ¿no? Y a la vez percutó, pues, hace el disparo y de esa manera que yo también me sentí con la obligación de que mi vida esté en riesgo, pues. De esa manera yo actúo. A cientos de kilómetros de Pucallpa, en Lima, Aldo Bahamonde siente en carne propia lo que vive Elkin. En 2013, fue detenido por la muerte de uno de los delincuentes que ingresaron a robar a su vivienda. Que desgraciadamente en esta sociedad ya parece que nos acostumbramos a ser las víctimas, nos acostumbramos a que digan al taxista le asesinaron, al dueño de la farmacia le metieron su granada y murió en el atentado, y ya lo estamos normalizando. El Congreso aprobó por insistencia una modificación al Código Penal mediante la que se exime de responsabilidad a quien actúe en defensa propia o de terceros, incluso con el uso de fuerza letal. La norma se promulgó esta semana y ya se encuentra vigente. Están incluyendo, digamos, la posibilidad de que te puedas defender hasta con un arma letal, ¿no? Lo cual, de alguna manera, te puede hasta generar contradicción respecto de lo que significa la razonabilidad en el uso de la fuerza. Para Elkin, la razonabilidad pasaba por enfrentar el peligro con su arma de fuego. Hoy, más bien, al igual que muchos en su situación, teme ser víctima de represalias. Estoy sufriendo un poco al dormir, con un poco de insomnio. ¿Cómo le puedo decir? Es como un trauma, pues, ¿no? Actualmente el caso se viene investigando por el delito de robo agravado.
Elkin soñaba con ser un atleta paraolímpico, pero no cuenta con una prótesis adecuada desde que se descompuso la suya hace 3 años. Salir a trabajar con su moto es el único sustento para él y su familia, personas inocentes a las que hoy el valiente militar en retiro siente que no puede proteger. Es la historia de Elkin Ruiz, ¿no? Elkin Ruiz fue un combatiente contra el terrorismo. Evidentemente se trata de una persona que conoce el manejo de un arma, tenía licencia, tiene incluso una discapacidad producto de esa entrega en su lucha defendiendo la patria, y de pronto se ve envuelto en una situación. Luis Miguel, tú estabas viendo la nota, querías decir algo. Mira, lo que dijo el alcalde, estamos todos en de acuerdo. Mira, ese hombre, como yo, que me voy gastando más de $500,000 de soles, el gobierno me lo debería pagar. Porque, ¿por qué pago impuestos? ¿Para qué vivo en un país supuestamente que tiene sociedad cuando, justo como dicen, ellos me tienen que cuidar a mí? Ahora, encima de la reparación civil que me tiene que pagar el delincuente, que es un sicario que debería estar en la cárcel, a los dos al que abatí, era un sicario que debería estar 30 años en la cárcel, pero pasó 2, 3 y está fuera. ¿Por qué? Por la corrupción. Al otro, que se escapó y lo agarraron, que a ese también lo tenía en la mira, pero estaba que de repente podía matar a un niño porque no estaba bien. Lo dejé pasar. Pero ¿qué pasa? Ahora, a ese hombre le quitaron el arma. A mí ya no me quieren renovar la licencia, pero sí le dan licencia al maldito Frank, a un venezolano con un prontuariado. O sea, ¿qué está pasando con la Sucamec? Por favor, Doctor a ver si alguien me lo quizá puede usted decir. tenga una respuesta, ya que lo hemos dejado en silencio buen rato. Es un problema, yo creo que depende de los operadores jurídicos también, Mávila. La norma no te va a solucionar de por sí todo el problema. Porque, por ejemplo, existen términos de la inminencia en el ataque, que tú preguntaste al inicio, la razonabilidad del medio empleado o la razonabilidad propia de las formas en las que ejerces la defensa del bien jurídico tutelado, que puede ser tu vida o la salud. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si estoy en mi casa durmiendo y de pronto escucho ruidos? Ha ingresado un ladrón y yo tengo la pistola, tengo mi permiso, toda la documentación en regla, la tengo en la mesa de noche. ¿Puedo sacar la pistola, ir y abatir al delincuente? Lo dice ya expresamente la norma, Mávila, Por que es eso. el supuesto que acabas de señalar, porque en el apartado tercero señala de que quien irrumpe a un domicilio, a una casa, a un centro laboral o incluso al vehículo, ese supuesto ya está abarcado por una legítima defensa. Es decir, el caso que tú acabas de plantear implicaría, y relacionándolo con lo que dijo Alison hace un momento, que estamos incorporando dentro de nuestra normativa ese principio de que estando en casa puede incluso ser abatido. Y eso lo señala ya de manera expresa la norma. Ya está hay poco margen, digamos, Ahora, hemos hablado de los ciudadanos, hemos escuchado también la opinión de la gente en la calle, pero ¿qué pasa cuando el protagonista de esta historia es un policía? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de un suboficial. Estamos hablando de Elvis Miranda. Recientemente, el 2020, abatió a un delincuente en Piura, ¿no? Y sin embargo, enfrenta un problema ahora por ello. Su madre está enlazada con nosotros a través del Zoom. Lucy Rojas, la señora Lucy Rojas, buenas noches. Desde Piura. Mávila, buenas noches. Muy buenas noches, Lucy. Usted que ha escuchado seguramente toda la conversación y que conoce de cerca lo que ha ocurrido con su hijo, ¿cuál es su conclusión sobre lo que está pasando? ¿Por dónde cree usted está flaqueando la ley o las autoridades para proteger, por ejemplo, a policías como su hijo? Bueno, si bien es cierto, esta ley de legítima defensa no estaría destinada a los efectivos policiales, ya que se encuentran de servicio y abaten a un delincuente, su actuación se encuentra enmarcada en el cumplimiento del deber. Es otro ámbito legal. Ley de otro ámbito legal. Existe la ley de protección policial, pero esta no es muy reconocida por los jueces y fiscales, que lo interpretan ellos desde un escritorio, más no en las calles. Ellos deberían pasar un día siquiera en el accionar del día a día del policía para que vean que en milímetros de segundos ellos tienen que decidir, ¿es su vida o la del delincuente? ¿No? Claro. Eso ahora debería esa dar ley, el respaldo. esa ley de protección policial, porque entendemos que está pidiendo la Fiscalía nuevamente 1 año de prisión efectiva para el suboficial 3 años. Miranda. 3 años. Perdóneme. 3 años, Mávila. 3 años. 3 años.
Correcto. Entonces, ¿por qué no se aplica, en su caso, la ley de protección policial? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Eso ellos lo ven como abuso de autoridad. Si el policía usa su arma en defensa del ciudadano, más bien los fiscales lo ven como abuso de autoridad, ¿no? Permítame, mantengamos el contacto, le pido, Lucy, espérenos un instante porque al comentario que usted ha hecho me gustaría que responda el doctor Carrión, a ver si le puede explicar qué está pasando. Doctor Carrión. Claro que sí. Existen circunstancias en las que los fiscales interpretan alguna determinada conducta como un exceso en la legítima defensa, ¿no? Es decir, no bastó repeler el ataque, porque eso sí está justificado por la norma, sino que persigue para darle muerte. Eso, por ejemplo, no está justificado. Pero es el caso Y en algunas ocasiones, como este caso, por ejemplo, Sí. si se logra demostrar de que él repelió el ataque para salvaguardar su propia vida, pues estaríamos naturalmente dentro de la legítima ¿Para defensa. su propia vida o la de terceros? O la de terceros, naturalmente. Pero en casos, se han dado algunos casos incluso en las cuales, por ejemplo, quien se defendía no solamente disparaba para poder repeler el ataque, sino que además iba a perseguir al delincuente. Eso, por ejemplo, de tomar la justicia por tus propias manos no está justificada ni dentro de los alcances. ¿En ninguna de las circunstancias? En ninguna de las circunstancias, porque eso es tomar ya justicia por tus propias manos. Y lo dice la norma expresamente, repeler el ataque, salvaguardar tu propia vida o la de un tercero. Debo agregar algo, por favor. A ver, ¿por qué sale la ley de protección policial en el año 2020? Porque los fiscales pedían la prisión preventiva de los policías que disparaban a maleantes armados. Y muchos jueces la daban. Por eso sale esa norma, al igual que ahora se ha modificado el Código Penal para algo parecido, que ahora también prohíbe la prisión preventiva para el ciudadano que ejerce la legítima defensa. Lamentablemente, vemos muchísimos casos por la prensa que apenas ven un maleante muerto, así sea armado, muchos fiscales están pidiendo hasta el día de hoy la prisión. Hace unos meses vimos el caso que el comisario de PRO recibía gritos de una fiscal que le ordenaba que detenga y el comisario le dijo, yo no detengo y usted no me puede dar órdenes. Ese amparó en la ley. Pero ese fiscal creía que podía mandar y creía que podía violar la ley. Si no fuera por ese comisario, quizás un comisario con menos valentía lo detenía y le arruinaba la vida a su colega. Lamentablemente esta ley de protección policial no se está respetando. Por eso la Municipalidad de Magdalena presentó una iniciativa legislativa hace un mes aproximadamente para que cuando se viole esta ley se considere como delito de prevaricato agravado, una figura que no existe. El prevaricato sí existe actualmente en el Código Penal, que es cuando un fiscal o un juez emite una resolución o dictamen contrario a mandato expreso de la ley. Pero estamos agregando que es prevaricato agravado para cuando metes preso a un policía preventivamente. Ojo, si se le investiga y si se le condena si es culpable. Rápidamente, porque sí, quiero por favor, ayudar, las intervenciones los contigo, porque nos voy a gana el ayudar tiempo. un ratito para que entiendan. Pero así, sí, mira, bien tú concreto. cuando tienes un arma letal, tú puedes tener un arma no letal para poder medir las circunstancias, si lo matas o lo electrocutas A o ver, lo detienes. El tema está interesante. ¿Me permiten ir simplemente para cumplir con la pausa y continuamos con esto? Yo quisiera agradecerle desde aquí a la señora Lucy Rojas por esta comunicación desde Piura. Lucy, muchísimas gracias. Un abrazo para usted desde aquí, desde Lima, que llegue hasta Piura. Gracias por la conexión. Vamos a una pausa y vamos a terminar esta mesa con una intervención de nuestros invitados, pero además conoceremos cuál es el armamento que hoy sí está a disposición, el no letal, para que Serenazgo pueda defenderse de la delincuencia. Vamos al corte y también, por supuesto, todo lo que ocurrió con las mociones de vacancia en el Congreso en contra de la presidenta Dina Boluarte. Regresamos.